Tiene la palabra el señor secretario de la Academia, el excelentísimo señor don Francisco Rojo Vázquez, para actuar haciendo la presentación del académico electo, cuando quiera. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos, excelentísimo señor presidente, ilustrísimos señores académicos, autoridades, compañeros, amigos, señoras y señores. Es un deber, en primer lugar, agradecer a la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León el encargo de presentar al doctor don José Manuel Martínez Pérez, y además es una satisfacción dar la bienvenida a un compañero de corporación a partir de hoy, porque esta presentación tiene unas connotaciones especiales. El doctor Martínez Pérez fue alumno de las asignaturas de la antigua Cátedra de Parasitología y Enfermedades Parasitarias. Fue también alumno interno durante los últimos años de licenciatura y estudiante de doctorado en la Facultad de Veterinaria de León. Antes de referirme a su biografía y al contenido de su discurso, aunque sea brevemente, quiero aprovechar esta ocasión para repetir una vez más las palabras del profesor Laín Entralgo, que hago mías además, cuando decía que una facultad universitaria solo puede llegar a serlo si sabe incorporar en su currículum una disciplina de carácter fundamental, que es la historia de los saberes concretos de la carrera en cuestión. Ingresa hoy en nuestra institución José Manuel Martínez Pérez, que es un joven leonés, oriundo de una zona agroganadera en la que abundaban, en los tiempos en los que las labores agrícolas estaban como responsables los animales que ejercían como motor animal, los équidos sobre todo, con algunas patologías derivadas de determinados sistemas de alimentación propios de la zona, y que con frecuencia se confundían con algunas enfermedades infectocontagiosas, como algunos de los aquí presentes hemos tenido ocasión de conocer y comprobar. Y ese fue además el terreno en el que algunos veterinarios prestigiosos españoles ejercieron la profesión veterinaria hace algunas décadas. Posiblemente ese origen, entre otros, pudo haber sido uno de los factores que influyó en la decisión de José Manuel Martínez para estudiar veterinaria. Después del bachillerato que cursó en el Colegio San José de los Hermanos Maristas de aquí de León, estudió la carrera veterinaria, que inició en 2003 y terminó en 2008. Como decía antes, en los últimos 2 o 3 años de licenciatura, no recuerdo muy bien, fue alumno interno, que es una figura que no está escrita en ningún sitio, no está ahora, estuvo en su momento, alumno interno del Departamento de Sanidad Animal, concretamente adscrito a la disciplina de enfermedades parasitarias de la que he sido responsable. Y poco después de licenciarse en veterinaria, comenzó a preparar los cursos de doctorado para realizar la parte experimental de su tesis bajo la dirección de la doctora Martínez Valladares, que aquí está y de quien les habla. Su tesis, defendida en el año 2014, titulada Fasciolosis ovina, estudios clínicos y desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico y control, obtuvo la calificación de sobresaliente y, de acuerdo con la normativa de la Universidad de León, que naturalmente se apoyaba en la normativa de la LRU, que ya afortunadamente no tenemos en vigor, la comisión de doctorado de nuestra universidad, una vez realizado el escrutinio correspondiente de los votos emitidos por el tribunal que juzgó la tesis, acordó concederle la mención cum laude, por lo tanto sobresaliente cum laude. El doctor Martínez Pérez ha
presentado y publicado trabajos relacionados también con la historia de la veterinaria en diversos congresos de la especialidad, León, Santiago de Compostela, Lugo, Toledo, etc., desde los años en que era estudiante de licenciatura en nuestra facultad sobre diversos aspectos de la historia profesional y denominadores comunes que incluyen, por ejemplo, la importancia de los equios en distintas actividades humanas a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, procesos morbosos con repercusión en los humanos, enfermedades que algunos dicen zoonóticas, realmente son zoonósicas, y personajes destacados de la profesión veterinaria en algunas regiones de España. Y además colaboraciones en alguna publicación, como por ejemplo el libro publicado por el Colegio de Veterinarios de Burgos sobre la historia del colegio con motivo de su centenario. Su afición a la historia de la profesión le ha impulsado al estudio y la recopilación de aspectos que presentó en las convocatorias correspondientes de algunos premios que han reconocido su calidad y por lo tanto pues ha obtenido los premios, por ejemplo, de veterinaria militar, General Sobrediela Monleón, el Cayetano López y López, el Premio Nacional Cayetano López, otros premios relacionados con los congresos en los que ha participado. Y naturalmente ha publicado también algunos trabajos que tienen que ver con los resultados, tienen que ver parcial o totalmente, en algunos casos con los resultados de la temática de su tesis doctoral, con la fasciolosis, concretamente la fasciolosis ovina. Y además de estos datos bibliográficos profesionales, también hay que hacer relación a sus inquietudes culturales y artísticas, y movido por ese celo ha hecho y ha obtenido títulos profesionales de música en dos especialidades, concretamente en piano y en flauta de pico. Así, atraído por la docencia, después del título de licenciado en veterinaria, realizó cursos que son los cursos para obtener la llamada aptitud pedagógica, el CAP famoso, que es indispensable para poner en práctica actividades docentes en algunos niveles de la enseñanza en España. En ese mismo sentido también ha participado en prácticas de cooperación educativa, pautas genéticas generales de trabajo en el laboratorio y formación específica en biología molecular y genética. Y ha sido, al menos hasta los años en los que yo he tenido la posibilidad de hacer la propuesta, es decir, los años en los que he estado activo, colaborador honorífico del Departamento de Sanidad Animal en el que ha participado. Y en esa misma línea de actividad profesional ha sido colaborador de la asignatura de Historia de la Veterinaria, que es una asignatura optativa, esperemos que por poco tiempo, que se imparte en los primeros años de licenciatura, en los primeros años desde el principio casi de este siglo XXI en el grado de veterinaria de León, y de los que era responsable en algunos años el profesor José Manuel Martínez Rodríguez. Me voy a referir muy brevemente al contenido del discurso de ingreso de nuestro nuevo académico. Desde la Edad Media hay una constancia de especialistas dedicados a lo que hoy podríamos denominar profesión veterinaria, a la veterinaria en el sentido más clásico del término, gracias a distintos estudios de tipo, sobre todo paleográficos, etc. También existen documentos que hacen pensar que el cuidado de los animales y el cuidado de la salud animal y de la salud humana estaban en las mismas manos. Y esa particularidad, que no era ni mucho menos específica de España, esa situación de actividades compartidas, pues dio paso a una especie de separación, no sé si amistosa o no, habría que indagar
más profundamente en la época, de quienes pasaron a ocuparse por una parte de los humanos y por otra parte de los animales. Ese divorcio, en definitiva, pues ha hecho que durante muchos años, casi un siglo y pico, pues las cosas estuvieran así. Pero naturalmente todo eso volvió a reconducirse desde mediados del siglo XIX, bueno, mediados finales del XIX, se volvieron a encontrar las trayectorias de ambas medicinas, de la medicina veterinaria y de la medicina humana, gracias al conocimiento de procesos que pueden afectar a la vez a unos y a otros, es decir, a la zoonosis. Precisamente de la mano de uno de los artífices de ese término, que fue Robert Virchow, en el siglo XIX, un médico alemán, médico y casi se le podría haber puesto, si es que hubieras tenido ocasión, una insignia de veterinario honorífico, porque hizo mucho por la veterinaria. Por lo tanto, desde Virchow a Schweif, que acaba de morir hace no tantos años, que fue profesor de epidemiología y parasitólogo en la Facultad de Veterinaria de Davis en California, pasando por otro médico un poco con tintes tan especiales como Virchow, que era William Osler, Sir William Osler, que es el padre de la medicina moderna en definitiva, pues se ha ido acuñando poco a poco, primero como zoonosis, luego una sola medicina, luego un mundo, porque parece que estábamos en mundos separados, y finalmente una salud. Y eso es eso que tuvo el origen en la zoonosis, pues parece que está cuajando bastante. No obstante, a pesar de todo eso y de la insistencia con la que se habla de una salud, todavía no existe ninguna definición oficial de lo que es una salud. Naturalmente afecta a los humanos, a los animales, al medio ambiente, pero la salud del medio ambiente parece que es una especie de neologismo, ¿no? que tiene, no sé si es muy acertado hablar de la salud ambiental. En cualquier caso, las enfermedades emergentes, las reemergentes y otros procesos, sobre todo la mayoría de ellos debidos a la acción humana, han hecho reconsiderar las cosas, y en el siglo XXI todo este mundo, pues lo único que ha demostrado es que se necesita que los médicos y los veterinarios y los médicos colaboren para intentar fundamentalmente prevenir esas enfermedades, entre las cuales pues alguna de ellas tiene unos tintes que son también zoonósicos, a pesar de que se ha desbordado un poco esa calificación. Me refiero a la fasciolosis, que es el tema de trabajo de la tesis, como dije antes, y lo digo sencillamente porque la fasciolosis es uno de los mejores ejemplos de lo que se puede considerar, de lo que se puede conseguir gracias a la colaboración interprofesional. Y desde 1379, ya ha llovido, como se suele decir, hasta el 1882-83, no se logró controlar el problema, conocerlo bien, si no hubiera sido por la participación en las investigaciones correspondientes de médicos, veterinarios, biólogos, entomólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es el final el tema final a lo que se va a referir el doctor José Manuel Martínez Pérez con su discurso de ingreso, que se titula Relevancia de la profesión veterinaria, la fasciolosis en el contexto de una sola salud. Nada más, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor José Manuel Martínez Pérez. Buenas tardes a todos. Excelentísimos señores presidente, vicepresidente y secretario de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, excelentísimos e ilustrísimos académicos y demás autoridades, señoras y señores, a todos agradezco su presencia en este solemne acto.
Deseo expresar mi más sincera gratitud a los académicos que han avalado mi candidatura para formar parte de esta institución como académico correspondiente, los hermanos y doctores Rojo Vázquez, Francisco y Jaime, y el doctor Martínez Rodríguez. Especialmente al profesor Rojo por aceptar ser mi padrino en este acto y por su generosa presentación. Y al profesor González Eguren por su ayuda en la preparación de este acto. Valoro a mis maestros por sus enseñanzas y orientaciones, así como a mis preceptores y compañeros, a los que estimo por su ayuda, que siempre ha sido positiva. Finalmente, quiero tener muy presente a mis seres queridos por su apoyo y ánimo en todo momento. Estar hoy aquí supone un enorme privilegio que me alienta a continuar con el estudio de las ciencias veterinarias que tanto han hecho por la humanidad y cuyo legado científico es incalculable. Reitero mi gratitud a todos los presentes por su compañía. Ustedes hacen que esta ceremonia tenga lugar con el rigor que esta institución merece. Mi exposición de ingreso en la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León es un homenaje a la profesión veterinaria a la que estimo y respeto, así como a los que ejercen la labor propiamente dicha y a los dedicados a la investigación en aras de una sola salud. El título, como pueden observar en la diapositiva, es Relevancia de la profesión veterinaria, la fasciolosis en el contexto de una sola salud. ¿Por qué este título? Quizá por una simple e importante ley de conservación de la naturaleza en sus tres manifestaciones: animal, racional y medioambiental. Hago alusión al número 3 que Pitágoras consideraba imperfecto, pues simboliza la armonía universal. Esta armonía universal depende de las buenas prácticas en todos los órdenes y, claro está, en el cuidado de los animales, donde la profesión veterinaria es pertinente y relevante. No en vano, la mitología griega hace referencia al centauro Quirón, explicando su sabiduría al estar en contacto con la naturaleza. Se le considera el primer veterinario, pues usaba sus grandes conocimientos médicos para sanar a todas las criaturas. A través de toda la historia de la humanidad, los animales han ocupado su parcela importante, y por razones de utilidad al hombre. Pero también han tenido sus enfermedades, que de una u otra forma se las han transmitido. Esta circunstancia es lo que motivó a los distintos investigadores y estudiosos a encontrar el origen de dichas patologías, sus consecuencias y el modo de atajarlas y ponerle remedio. Constantemente aparecen nuevas epidemias, infecciones y contagios que se transmiten con gran rapidez debido al mundo globalizado en el que vivimos. Una vez considerada la veterinaria desde el punto de vista histórico y su evolución, concreto mi alocución con la fasciolosis, trabajo al que he dedicado mi investigación bajo la tutela de los profesores Rojo Vázquez y Martínez Valladares. Como he referido anteriormente, todos los órdenes de la naturaleza están vinculados entre sí, y también en este proceso parasitario: el medio ambiente y los hospedadores, tanto humanos como animales. Este caso es un solo ejemplo de lo que sucede con otras patologías producto de los ciclos biológicos. Por todo ello, y como profesionales de la salud, debemos aunar esfuerzos para mantener un espacio natural lo mejor posible, pues redundará en que los moradores del mismo, animales y humanos, vivamos más agradablemente. Esto así dicho parece una utopía no exenta de buenas intenciones. Es preciso que se conciencien los organismos públicos y organizaciones de la salud para que velen y contribuyan con sus medios a conseguir una sola salud. Habiendo justificado el trabajo, comienza mi exposición. Desde la edad antigua hay constancia de la existencia de especialistas dedicados a lo que hoy reconocemos como profesión veterinaria. Una aproximación al estudio de la sanidad animal desde la antigüedad nos exige evaluar los aspectos sociales, la actitud frente a la salud, la etiología y el tratamiento de las enfermedades, así como la situación de las ciencias médicas, entre otras cuestiones. Esto voy a hablar de ello a continuación. Los primeros asentamientos de seres humanos comenzaron a mostrar ciertos problemas asociados, como la presencia de enfermedades, muchas debidas a deficiencias en las condiciones higiénicas o por el contacto estrecho de los seres humanos con los animales. Aparecieron casos compatibles con la peste, la lepra, la viruela o la rabia. Así lo reflejan los papiros encontrados en Egipto, el papiro de Kaun o de Laún, que podemos observar aquí a la izquierda, que es el texto más antiguo con anotaciones veterinarias, y el de Ebers, una de las primeras evidencias de parásitos intestinales, este que tienen aquí a la derecha. A la derecha, ahí arriba, también tienen el código de Hammurabi, de la civilización mesopotámica, y el estandarte de Ur, de los sumerios. En la antigüedad también destacaban los hipiatroi griegos y los hipiatras cliomedicus veteri o veterinarios romanos.
La mayor parte del saber griego se nos ha transmitido y lo hemos conservado gracias a Roma. La ubicación de Grecia fue esencial en este contacto con otras culturas arcaicas como la egipcia o las localizadas cerca de Mesopotamia. Los griegos focalizaron el origen de la medicina animal en el centauro Quirón. Según el profesor Cordero del Campillo, Quirón tiene un particular sentido para los veterinarios, pues es el creador de la medicina, tanto humana como animal, maestro de Esculapio, a su vez de Higia, abogada de la salud, y de Telesforo, que lo es de la convalecencia. El emblema de las facultades de veterinaria españolas y de muchas asociaciones profesionales de todo el mundo es Quirón. Pueden observar dos vidrieras que están en la Facultad de Veterinaria de León, con el centauro Quirón, otra representación del siglo XIX, y la medalla Quirón de la Asociación Española de Veterinaria con el centauro en la zona central. Con Hipócrates, padre de la medicina, se inicia la separación y el estudio de la medicina del hombre y de los animales. Nace así la hipiatría y la buiatría. Igualmente efectuó ciertas descripciones de enfermedades que podrían estar causadas por parásitos. Tenemos aquí juramento hipocrático veterinario, dibujo de uno de los académicos del señor vicepresidente de esta academia. El hispano Columela, reconocido como el primer tratadista que utiliza en sus escritos el término veterinaria y veterinario. Etimológicamente, los vocablos derivan del término veterinus, relacionado con las bestias de carga. Asimismo, Barrón distinguió el término veterinario para designar el lugar donde se concentraban y atendían animales enfermos frente al valetudinarium, lugar en el que se ubicaba a los soldados enfermos. Era evidente que los veterinarios que trataban a los caballos eran los más apreciados, puesto que en aquella época se consideraba a este animal de similar complejidad que el ser humano. Hay que nombrar también a Vegecio, que centró su estudio en las bestias de carga, en especial las mulas. Aquí tenemos el Digestorum Artus Mulae Medicinae de Vegecio. Al final del Imperio Romano de Occidente, este final no supuso la conclusión o el olvido de su legado científico, sino que durante la Edad Media Bizancio, Imperio Romano de Oriente, supo aunar el arte de errar y la hipiatría con más fuerza, apareciendo el Corpus Hippiatricorum Grecorum o Hippiatrica, que pueden ver en estas dos imágenes. En Bizancio los emperadores habían fomentado la medicina hipiátrica, pues la caballería era esencial en las batallas. Con la llegada de los pueblos bárbaros hay otras novedades, pues introdujeron el uso de la herradura con clavos para los pies de los caballos. En Europa, a partir de la Baja Edad Media, se comenzó a dar mayor relevancia a otros animales además de los caballos, como el ganado en general, los perros de caza y las aves de cetrería. Aquí tenemos un mosaico anterior para que se vea la importancia que tenía ya la caza desde aquello. En la época visigoda, a partir de la Baja Edad Media, en la época visigoda, las enseñanzas de Columela fueron analizadas por San Isidoro en sus etimologías. Incluye cuestiones sobre patologías como la peste, el carbunco o la rabia. Tenemos aquí un extracto de sus etimologías y el relicario donde se alojan los restos de San Isidoro aquí en León. Igualmente, los árabes también heredaron y continuaron los conocimientos de Columela en la península ibérica. En sus incursiones desarrollaron la figura del albaitar, que dará lugar a lo que hoy conocemos como albeitar. Aquí tenemos el libro de agricultura árabe. La enseñanza del albeitar se basaba en el concepto de pasantía, por lo que se ligaba a un aprendiz con un maestro. Los reyes católicos promulgaron en el año 1500 la pragmática por la que se combinaba a que ningún albeitar, ni ferrador, ni otra persona alguna pueda poner tienda sin ser examinado previamente. Suele marcarse esa fecha como el inicio del Real Tribunal del Protoalbeiterato, aunque existían precedentes medio siglo antes, durante el reinado de Juan II de Castilla. Surgieron numerosos libros en España sobre la albeitería, como de Francisco de la Reina, fechado en la ciudad de Astorga en 1547. Aquí tenemos un facsímil de este libro de albeitería. Tenemos una vidriera que también está de la Facultad Veterinaria de León con Francisco de la Reina. Y para que vean un título de maestro herrador y albeitar en el siglo XIX, veremos que el Real Tribunal del Protoalbeiterato todavía funciona hasta el siglo XIX. Con la Ilustración se produjo una evolución del concepto de albeitería hacia la veterinaria. En España, el Real Tribunal del Protoalbeiterato y las primeras escuelas veterinarias coexistieron hasta el cese del citado tribunal a mediados del siglo XIX, como decía. La profesión veterinaria considera a Claude Bourgelat como iniciador. Fue relevante en tanto en cuanto las dos primeras escuelas de veterinaria de Lyon las fundó en 1762 y la de Maisons-Alfort en 1765. Pero la importancia de Bourgelat se debe también a que en 1766 comenzó a utilizar la terminología enfermedades epizooticas, cuestión relevante para la fundación de las escuelas de veterinaria no solo en Francia, sino las posteriores europeas.
Los vínculos entre España y Francia eran evidentes merced a la Casa de Borbón, de ahí que se enviara al primer mariscal Bernardo Rodríguez en 1777 a formarse al Fort. Posteriormente le siguieron Segismundo Malats e Hipólito Esteve. En esta diapositiva pueden ver las actuales facultades de Madrid, la de Córdoba en el campus de Rabanales y la de Zaragoza. Carlos III promovió en 1788 el establecimiento de 2 escuelas de veterinaria en España, la de Madrid y la de Córdoba. Este hecho se materializó para Madrid en 1792 con su hijo Carlos Juan. Después de Madrid surgieron con carácter subalterno las otras 3 escuelas de veterinaria importantes de España, Córdoba y Zaragoza en 1847, es decir, estas 2, y León en 1852. En la imagen de la derecha tienen un edificio que es el actual Parlamento Gallego, que fue Escuela de Veterinaria en Santiago de Compostela del año 1915 a 1924, aunque la Escuela de Veterinaria de Santiago existió desde 1882 hasta 1924. Por tanto, esta diapositiva, que la pueden observar en el libro con más detenimiento, hay que resaltar que el término veterinaria ha sido constante durante como mínimo 20 siglos, al margen de que los estudios oficiales de veterinaria tengan una antigüedad inferior a 3 siglos. Podemos ver desde el siglo VII a.C. la denominación que se le daba a los veterinarios hasta la actualidad, en el año 2022. El impulso de las ciencias veterinarias se produjo a lo largo del siglo XIX gracias a la ayuda inestimable de Louis Pasteur y de sus colaboradores veterinarios y médicos, que contribuyeron a la formación de la bacteriología, entre otras disciplinas. En 1868, el Ministerio de Fomento desarrolló la enseñanza libre en España. Se autorizó a municipios y provincias a establecer centros de enseñanza y de este modo surgieron escuelas de veterinaria en Alcalá de Guadaira y Sevilla, en la provincia de Sevilla, en La Palma del Condado y Trigueros, en la provincia de Huelva, en Viator, que es la provincia de Almería, y en Valencia, provincia de Valencia, finalizando su existencia en 1874. Diferentes avatares, leyes, enfrentamientos, escuelas de veterinaria que surgieron y desaparecieron, etc., dieron paso a la aprobación de la Ley de Ordenación de la Universidad Española en 1943, que transformó a estas escuelas en facultades de pleno derecho. Otro aspecto clave que surgió a continuación fue el relativo a la especialización en veterinaria, aunque no existe una regulación específica ni un reconocimiento oficial que la contenga. Pese a esta situación, cada vez hay más especialidades con diplomados europeos o americanos en diversas disciplinas. Aquí pueden observar, en la diapositiva arriba a la izquierda, las ramas en la formación de veterinaria, las 4 ramas que hay, o las 3 ramas que hay, con la formación básica, las especialidades veterinarias en un congreso actual, algunos logotipos o emblemas de sociedades y asociaciones dependiendo de la especialidad animal, y el logotipo que aglutina a los colleges europeos, en este caso. Además, en las últimas décadas el perfil de estudiantes ha cambiado mucho. La mayoría de los futuros titulados, casi el 80%, son mujeres, y el enfoque de trabajo es hacia la práctica clínica de pequeños animales. Pueden observar a la izquierda las facultades que hay en la actualidad en España, que son 14. La mayoría públicas, pero también otras cuantas son privadas. La gran cantidad de facultades de veterinaria que ofertan los estudios en España, sin un sistema eficaz para su limitación, ha ocasionado una excesiva salida al mercado de trabajo que no concuerda con las necesidades demandadas. Los centros de formación deberían responder siempre a las necesidades laborales y de la sociedad. Los más de 1.400 alumnos que acceden al grado de veterinaria anualmente generan una enorme masa de titulados que provoca la siguiente paradoja: a más facultades, más dificultad para el empleo. Como consecuencia, ha aumentado el autoempleo, la inmigración hacia otros países con una demanda superior o la prolongación de la formación durante el posgrado. La profesión veterinaria está muy mal remunerada en España si se compara con otros empleos. Ocupa un lugar de los primeros por la cola. Respecto a los sueldos medios anuales, los veterinarios españoles presentan unas cifras inferiores a los de la media europea. Pueden observarlo en la imagen de la derecha, siendo los primeros puestos para Holanda, Suiza, etc. Nosotros estamos de la mitad hacia abajo. Según la doctora Monique Lois, directora general de la Oficina Internacional de Epizootias, OIE, actual Organización Mundial de Sanidad Animal, los servicios veterinarios preservan y desarrollan los recursos animales, reduciendo la pobreza y el hambre en el mundo, además de ser fundamentales para la seguridad sanitaria mundial, al abordar las amenazas pandémicas emergentes, la resistencia a los antimicrobianos y las crisis de inocuidad de los alimentos. La OIE,
junto con la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, promueven respuestas multisectoriales frente a peligros presentes en los alimentos, los riesgos asociados a la zoonosis y otras amenazas para la salud pública como consecuencia de la interacción entre personas, animales y medio ambiente o ecosistema. Tales respuestas se incluyen dentro de la iniciativa conocida como One Health. En esta diapositiva pueden observar el actual logotipo de la OIE desde el año 2022, la sede de la OIE en la ciudad de París y un académico de honor de esta ilustre institución que fue en su día director general de la OIE, Bernard Balat. Rudolf Virchow, que lo tenemos aquí en esta imagen, en esta fotografía, padre de la medicina comparada, de la biología celular y de la patología veterinaria, podría decirse que fue clave en justificar el futuro concepto de One Health, una sola salud, durante el siglo XIX. Pero antes que él, y como precursores del concepto unitario de la medicina, estuvieron también Giovanni Lanzisi, que hablaré de él más adelante, y Edward Jenner. La interrelación entre las medicinas humana y veterinaria viene de antiguo, debido a que los animales han sido usados como modelos anatómicos y fisiológicos, estableciendo comparaciones entre ambos funcionamientos orgánicos. Siempre ha existido un interés por parte de los médicos para adaptar al ser humano ciertas técnicas previamente practicadas en animales. La relevancia de la sanidad animal es enorme, no en vano, 3 de cada 5 enfermedades son de origen animal, y el 80% de los patógenos con posibles usos bioterroristas son de carácter zoonósico. Nuevas zoonosis siguen apareciendo como consecuencia de modificaciones antropogénicas en territorios que presentan focos naturales de infección o por la mejora de las infraestructuras sanitarias y los métodos de diagnóstico que facilitan la detección más fiable de ciertos procesos morbosos. Pueden observar un cartel del Instituto de Salud Global de Barcelona donde se ve lo que es el One Health, la interacción humano, animal, medioambiental, y aquí un dibujo que habla del paraguas del One Health, que hablaré a partir de este momento, bastante del paraguas, paradigma One Health, y cómo abarca una serie de aspectos, entre ellos el control de las zoonosis. Un porcentaje muy representativo de los patógenos está constituido por los parásitos que originan protozoosis, antropodosis y helminthosis, de interés sanitario, incluyendo la fasciolosis dentro de estas últimas. Según el profesor Rojo Vázquez, la parasitología en general y mucho más la parasitología veterinaria está repleta de ejemplos en los que de una forma más o menos clara es evidente tal interrelación, comenzando por la granja a la mesa. En el siglo XXI, la relación intrínseca entre la medicina comparada y la salud pública veterinaria rearticuló el significado de lo que hoy entendemos por una sola salud. Ha sido una sucesión lógica desde el inicio del estudio de las zoonosis hasta llegar al actual One Health, en constante actualización. De ahí esta imagen que incluyo en las diapositivas. La OIE sigue trabajando para hacer realidad este enfoque como un plan de cooperación global para vigilar la salud humana, la sanidad ambiental y los ecosistemas. Esta diapositiva me gusta particularmente porque quiero reflejar con ella que los veterinarios debemos ser líderes en la lucha para la erradicación de enfermedades epizooticas y zoonósicas, y así evitar sus consecuencias negativas en los ámbitos sanitario y económico. Pasteur ya lo reflejaba con la máxima que digo, o que reflejo aquí arriba. El médico se ha ocupado históricamente de cuidar del hombre y el veterinario lo ha hecho de la humanidad. Bueno, aquí este es el edificio principal del Instituto Pasteur, también en París. Las enfermedades surgieron con los inicios de la vida animal y sus agentes causales han evolucionado para adaptarse a los nuevos escenarios, dando lugar, en múltiples ocasiones, zoonosis. Verán una serie de carteles de color verde, que son de la Organización Colegial Veterinaria. Particularmente son carteles que son muy gráficos, porque dan una serie de cifras muy relevantes. Y en el tema de zoonosis, pues he querido reflejar uno de ellos, el de la festividad del 6 de julio, Día Mundial de las Zoonosis, en honor a cuando vacunó Pasteur a Joseph Meister en 1885, que fue justo el 6 de julio, cuando empezó. La pandemia más reciente que ha afectado de manera global a la humanidad, el SARS-CoV-2, nos hace recordar otras acaecidas con anterioridad más y menos graves, debidas a coronavirus y a otros agentes infectocontagiosos. Cabe recordar las de peste negra, viruela, gripe española o gripe asiática. Pero también hay que referirse a las epidemias que han afectado a los animales: rabia, carbunco, fiebre aftosa, sarna o peste bovina. A raíz de esta última, la de peste bovina, el citado Giovanni Lanzisi estableció en su obra De bovina peste en 1715 las primeras medidas de control de animales para acabar con la misma: aislamiento y cuarentena de animales enfermos, examen ante y post-mortem de afectados, sacrificio de animales relacionados directamente con enfermos o muertos para evitar contagios posteriores,
destrucción adecuada de restos animales contaminados y prohibición de movimientos de animales con aplicación de multas. Las zoonosis sirvieron para dar importancia a las patologías animales en tanto en cuanto podían afectar al ser humano. La fasciolosis es un ejemplo de zoonosis parasitaria y exige estar bajo el paradigma One Health. Esta enfermedad parasitaria estaría catalogada como un ejemplo previo al contexto Una sola salud, ya que, como señala nuevamente el profesor Rojo Vázquez, significa el triunfo de la colaboración médico-veterinaria con la biología básica de las épocas para llegar a controlar una enfermedad que además es zoonósica. En la fasciolosis, tanto la enfermedad como el agente causal han recibido múltiples denominaciones a lo largo de la historia y también según el área geográfica. Pueden observar los principales hitos desde 1379 hasta primeros del siglo XX en relación al ciclo biológico. Citaré o iré hablando de la mayor parte de ellos. Entre las denominaciones que se ha designado a la enfermedad, a la fasciolosis, están caquexia acuosa, podredumbre del hígado, comalía, mal del hígado o papo. En relación al parásito es mencionado en la literatura como coscojo, caracolillo, palomita, galápago, gálamo, sapillo, duela hepática o distoma hepático, así como cucurbitiniodetenia, sanguijuela o planaria. Desde la reunión del Comité Internacional sobre Nomenclatura Zoológica de 1925 quedó fijada definitivamente la denominación fasciola hepática Linneo 1758. Asimismo, hay que indicar que la subfamilia Fasciolinae incluye 3 géneros: fascioloides, tenuifasciola y fasciola. En este último género están incluidos fasciola hepática y gigántica, que son las más comunes en la generación de fasciolosis. Con las nuevas técnicas biológicas se han podido identificar huevos del parásito en coprolitos de ciervo con más de 2.300 años en América del Sur. También se han encontrado muestras ambientales con 10 siglos de antigüedad en Dinamarca, entre otros estudios paleoparasitológicos. Se evidencia la asociación directa entre los seres humanos y los rumiantes domésticos a partir de huevos de fasciola hepática hallados en restos óseos de ambos en Alemania y datados en el 3000 a.C. Este hecho certifica que el hombre puede actuar como hospedador definitivo. Según las descripciones realizadas en el siglo XIV por Jean de Brie, que ya lo citó el profesor Rojo Vázquez, catalogaba esta patología como una alteración que afectaba a las ovejas por el consumo de la hoja verde de una supuesta hierba. Especificaba que el hígado de estos animales se pudría y criaba gusanos grandes y planos. Igualmente indicaba que los pastores deberían evitar que las ovejas pastasen en zonas pantanosas que son bajas y húmedas, pues en ellas crece una planta muy peligrosa que les gusta mucho a las ovejas, pero que es muy dañina y nociva para ellas. De esta manera, Jean de Brie completaba la información indicada por Pietro Diavano unos años antes, a finales del siglo XIII. Con la Edad Moderna surgieron nuevas referencias al parásito, hasta que apareció a mediados del siglo XVI la obra titulada Historia Animalium del naturalista Johann Conrad Gessner, en las que se corroboraban las observaciones efectuadas por Jean de Brie sobre la relación causa-efecto entre la ingesta de esta ranunculácea presente en áreas húmedas y la aparición del parásito. John Faber observó los huevos dentro de los parásitos adultos y ubicó a estos adultos en los conductos biliares en 1670. En 1685, Govard Bidlow se encargó de ampliar la presencia del parásito a una especie no rumiante, el ser humano, y contribuyó al descubrimiento del ciclo biológico de las fasciolas. Las averiguaciones de Bidlow sobre los huevos de fasciolas sirvieron para afirmar que el parásito se generaba a partir de dichos huevos. Aquí tienen la obra de Jean de Brie, reeditada en el siglo XIX, pero en relación a Bidlow tienen una serie de dibujos realizados por él mismo, de su puño y letra, de su mano. En el siglo XVII conviene nombrar también a Francesco Redi, que además de ilustrar en detalle el parásito a partir de vermes recogidos de hígados de carnero y liebre, confirmó la ubicación de estas fasciolas en la bilis. En este siglo también comenzó a consolidarse la helmintología como disciplina autónoma. A mediados del siglo XVIII, Jan Swammerdam, este que tienen aquí a la izquierda, descubrió algunos estadios intermediarios del parásito, la cercaria y la redia. Y Frank Nichols relacionaba inequívocamente las fasciolas con sus efectos patógenos al indicar la calcificación de los conductos biliares de bovinos infectados. Asimismo, Otto Miller, del centro, fue capaz de observar las cercarias al microscopio y Peter Christian Avilgar, este de la derecha, apuntó hacia la posibilidad de más hospedadores del parásito. Avilgar, hay que acordarse, que fue el iniciador de la parasitología experimental, estudió veterinaria en París y fundó la primera escuela de veterinaria en Dinamarca. Tienen aquí, en la siguiente diapositiva, un ciclo de fasciola hepática modificado del de Wetzel del año 1947, pero que es muy gráfico, viendo cómo funciona el parásito. Desde el siglo XIX hasta nuestros días han sobresalido científicos como Ludwig Bojanus, que denominó redia a una de las fases del ciclo de los caracoles dulceacuícolas,
Johannes Steenstrup, al que se debe la teoría de la alternancia generacional, o David Wineland, descubridor del hospedador intermediario, el molusco pulmonado Limneo galba truncatum. Posteriormente, las investigaciones de Thomas Lloyd Haralden o Philip Thomas, ambos con fasciola hepática, y Adolf Lutz, con fasciola gigántica, corroboraron el ciclo biológico del parásito. Las investigaciones de Dimitri Sinitsyn en 1914 confirmaron la ruta de migración intraorgánica del parásito desde la pared intestinal hasta el hígado. A lo largo de estos últimos siglos, la observación de las fasciolas ha conllevado una serie de descubrimientos paralelos con avances en otras técnicas de investigación. En concreto, el ciclo de fasciola hepática ha servido como modelo para otros trematodos digeneos, con hallazgos de nuevas ubicaciones y hospedadores intermediarios antes desconocidos. La fasciolosis es una enfermedad parasitaria de carácter cosmopolita que afecta tanto a humanos como a animales. Se trata de una zoonosis emergente en ciertas regiones, en especial aquellas donde el clima permite la pervivencia del hospedador definitivo y del intermediario en este caso. A nivel general, la parasitosis suele encontrarse en regiones tropicales y subtropicales, en el norte de continentes americano y africano y en Europa. Es cierto que la distribución es diferente dependiendo de la gente. Fasciola hepática, la de la imagen de la derecha, está presente en Europa, África, Asia, América y Oceanía, mientras que fasciola gigántica, de este otro esquema, de este otro mapa, se encuentra principalmente en África y en Asia, aunque también se encuentra en algunas zonas de Europa. Se trata de un parásito que se ha adaptado con rapidez y facilidad a distintas especies animales, viéndose incrementado el número de reservorios de la enfermedad, por lo que su transmisión es superior. También presenta una gran facilidad de adaptación a diferentes especies de caracoles limneidos, concretamente fasciola hepática. Por el contrario, fasciola gigántica tiene una extensión geográfica inferior por la limitación de las condiciones de supervivencia del hospedador intermediario, principalmente caracoles del género Radix. Por tanto, la especificidad de los agentes parásitos con respecto a los caracoles vectores delimita la transmisión de la fasciolosis. Los daños que ocasiona la fasciolosis en la cabaña ganadera son de especial relevancia en los rumiantes, bovinos, ovinos y caprinos. Afectan desde el punto de vista médico y también del económico, decomisos y gastos derivados del uso de antihelmínticos. La prevalencia es superior en los animales en contraposición con los casos de humano, que son esporádicos en España. De hecho, la fasciolosis estuvo incluida en la lista de enfermedades raras descritas por el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, dependiente del Instituto de Salud Carlos III. A nivel global, unos 700 millones de animales están en condiciones de infectarse por el parásito. Esto, la que es de color naranja, es la relativa a los casos de animales y la de color verde es la de los casos en humanos. Frente a los 170 millones de personas que habitan en áreas con riesgo de adquirir la enfermedad. Perú es la mayor zona endémica de fasciolosis en humanos, aunque Bolivia es el país donde se han descrito las mayores prevalencias e intensidades. En realidad, la prevalencia de la fasciolosis en el ser humano presenta valores superiores. ¿Por qué? Porque existe un infradiagnóstico por una difusión de muchos de los casos y también porque a veces la infección es de carácter asintomático. Se observa que esta parasitosis afecta tanto a países desarrollados como a los que están en vías de desarrollo, evidenciándose casos humanos en más de 80 países, como pueden observar en el mapa de color verde. Concretamente, España está considerada como la tercera nación en Europa con más casos de fasciolosis humana, por detrás de Francia y de Portugal. Al igual que en los animales, la distribución se centra en la zona norte del país. La globalización facilita la posibilidad de que el brote de una enfermedad infectocontagiosa a nivel local pueda devenir en regional y seguir aumentando su transmisión. Entre 1940 y 2004, el 3,3% de los brotes descritos fueron debidos a helmintos parásitos. Un informe de la OMS de 2019 refleja lo siguiente. El mundo corre grave riesgo de padecer epidemias o pandemias de alcance regional o mundial y de consecuencias devastadoras, no solo en términos de pérdidas de vidas humanas, sino de desestabilización económica y caos social. Hoy en día, el citado paraguas de Wang He debería abarcar cualquier tipo de patología de interés sanitario, en especial zoonosis, teniendo presente el gran potencial de las enfermedades parasitarias y su actual relevancia e impacto global. No en vano existen muchas similitudes entre Wang He y los aspectos tradicionales de la parasitología veterinaria, relaciones parásito-hospedador y el papel del medio ambiente. Los parásitos pueden ayudar a concienciar sobre las consecuencias del cambio climático, las migraciones causadas por conflictos o las modificaciones en las estrategias agrícolas y de conservación. El estudio de la epidemiología de la fasciolosis sugiere que ha cambiado en los últimos 30 años. Ya han aumentado el número de casos registrados en humanos.
por lo que en la actualidad es catalogada como una enfermedad reemergente a nivel global. En lo que se refiere a fasciola hepática, tal situación se ha debido en gran parte al cambio climático, aunque también al área geográfica, relevante si se analizan los casos de ovinos y de bovinos. La importancia de la fasciolosis es considerable, puesto que es la enfermedad transmitida por hospedadores e intermediarios, como aquí reflejo, que presenta una distribución latitudinal, longitudinal y altitudinal más ampliamente conocida. Su incidencia se ha incrementado en los últimos años por las alteraciones en el clima y por los grandes movimientos de seres vivos a nivel global. La iniciativa One Health en el contexto de esta parasitosis en concreto, exige controlar diversos factores para que tenga éxito. Por un lado, los hospedadores intermediarios, los caracoles. Por otro lado, los animales que actúan como reservorios. En tercer lugar, el medio ambiente y sus modificaciones ocasionadas por el cambio climático y o la antropogénesis. Por cuarto lugar, el hospedador humano. Y por último, otras variables de carácter sociocomportamental de las personas. Como especifica la profesora Vargas Castelló, una iniciativa de One Health contra la fasciolosis es muy compleja, debido a los esfuerzos multidisciplinares necesarios para enfrentar la complejidad de las interacciones de los muchos organismos involucrados en la circulación de los parásitos. En conclusión, hemos de reducir los riesgos de desarrollar y de transmitir las enfermedades infectocontagiosas como la fasciolosis, controlando las conexiones existentes entre los ámbitos humano, animal y medioambiental. El camino hacia la correcta aplicación del enfoque One Health nos obliga a considerar tal interrelación hombre, animal, medio ambiente, en aras a determinar cuáles son las intervenciones y los protocolos con un mayor impacto positivo. Pueden observar en esta última diapositiva algunos de los carteles de la Organización Colegios Veterinaria, apostando por esa importancia que tienen los veterinarios en pro de una sola salud. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias, doctor Martínez Pérez. Vamos a proceder a continuación a hacer entrega de los atributos que le distinguen a partir de este momento como académico correspondiente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León. Acérquese, por favor. Hacemos entrega de la medalla. Esta es el diploma y además un recuerdo de... Muchísimas gracias. Enhorabuena. Y esto es un pin para la salud, para que la luz quede mucho tiempo. Muchas gracias. Permítanme, para terminar, un par de minutos, que pueden ser 3 o 5. Y me gustaría comenzar dándoles la bienvenida a esta reanudación de actividades de la Academia después de un largo verano que se prolongó antes como consecuencia fundamentalmente de razones personales que la mayoría de ustedes conocen muy bien. No estamos en las mejores condiciones, pero vamos a intentar por todos los medios hacer de la rutina la actividad científica que normalmente venía acreditando a esta academia. Dicho esto, y agradeciendo la presencia fundamentalmente de autoridades profesionales como el señor presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, que cumple con su obligación como vicepresidente de la academia nuestra, o el presidente del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León, de los académicos que están presentes, que no son muchos por desgracia, y de todos ustedes, señoras y señores, amigos todos, pues debo de comenzar ahora sí, entrar en situación felicitando al nuevo académico. No ha sido tan nervioso como seguramente él mismo esperaba, a pesar de tener que utilizar elementos auxiliares
para llevar a cabo la lectura del discurso, que nos ha ilustrado con diapositivas muy bonitas de todo lo que significa la primera parte de su discurso, de la relevancia o raigambre de la profesión veterinaria, y la segunda, que se refiere al aspecto puntual de la fasciolosis en el contexto de una sola salud. Es un discurso muy bonito, que está además incluido permanentemente en elementos de actualidad, sobre todo en lo que se refiere a la segunda parte, en lo que se refiere a una sola salud, y por lo tanto, felicidades por el discurso, que hacemos extensivas a la familia, a su compañera y a su madre, que están con nosotros aquí y seguramente disfrutan, igual que los amigos personales más íntimos del nuevo académico. La historia de la veterinaria, él lo ha dicho, porque además ya es casi un profesional. El señor secretario dio lectura al principio de algunos elementos que ponen de manifiesto algunos premios en relación con la historia, que también en la academia pues nos hemos beneficiado. El primer y sexto premio de esta Academia de Ciencias Veterinarias fueron ganados por él mismo, con trabajos que tenían que ver primero con el caso de la rabia y en segundo lugar en el caso de parasitosis del pescado, como un elemento de riesgo para el consumidor humano. Así que la historia forma parte de los elementos que más le gustan. Ojalá que haya muchos, aquí yo encuentro ahora mismo a muchos que ya no son aficionados y no profesionales de la historia veterinaria, y ojalá que esa disciplina prenda en los planes de estudios de veterinaria, ocupando un lugar como disciplina troncal y no como optativa como está en estos momentos. Porque mal se puede disfrutar de una vocación, en principio empírica, aunque en algunos casos pues con más vínculos que otros por razones familiares o de otro tipo, pero sobre todo conociendo lo que fuimos se puede entender lo que somos y dónde podemos llegar. La veterinaria y la medicina nacieron únicas, a unicum, pues allá por, no sé, 1000 años antes de Cristo probablemente, en Mesopotamia, en la antigua Grecia, y se separaron entre 400 y 300 años antes de Cristo, primero en la India y después en Europa. Esa separación se mantuvo después durante mucho tiempo como consecuencia de la doctrina judaica primero, cristiana después, porque el hombre era un ser creado a imagen y semejanza de Dios y los animales eran elementos que no se podían entender como causa de enfermedades humanas. Pero ya en época del Renacimiento, y el señor secretario lo ha dicho, y el nuevo académico también, la curiosidad de algunos médicos italianos primero, utilizando la medicina comparada principalmente como anatomía primero, y después el caso de Lancisi, en el caso de Clemente XI a propósito de la peste bovina, pusieron los primeros eslabones para ir rompiendo esa distancia que existía entre la medicina humana y la medicina veterinaria. El siglo XVIII es el siglo en el que fundamentalmente se ponen de manifiesto ya los primeros descubrimientos en relación con la presencia de unas formas de vida microscópicas que naturalmente fueron posibles conocer gracias a los avances de la microscopía. Y en el siglo XIX se produjeron los grandes descubrimientos. Y desde el principio hay una asociación entre médicos y veterinarios. No existían las profesiones que en estos momentos invaden los currícula de las universidades. Médicos y veterinarios atrajeron a la humanidad. Aquí se han leído y pronunciado discursos y conferencias en relación con este tema muy atractivos. Proporcionaron a la humanidad grandes beneficios. Y ya pues a lo largo del siglo XX es cuando se va sustanciando esta doctrina de un mundo, una medicina, una salud, para llegar a una sola salud, que es el concepto actual, en el que todos estamos muy ilusionados. El comienzo tiene lugar fundamentalmente como consecuencia
de los desastres temidos de las pandemias que tienen lugar en los primeros años del siglo XXI, fundamentalmente la influenza aviar o gripe aviar, con los precedentes que habían habido antes, a lo largo del siglo XX, de las grandes epidemias, pandemias de gripe. Y desde entonces acá esto ha sido un sin cesar, en el que han coadyuvado otro de los elementos que forma parte de este discurso, a mí me parece muy atractivo, que es la influencia del cambio climático en muchos de los aspectos centrales del nacimiento de la doctrina de una sola salud: zoonosis, seguridad alimentaria, medio ambiente, cambio climático. Estamos viviendo un año precisamente con fenómenos abruptos en los que pasamos de sequías intensas, inundaciones iguales, incendios forestales, y lo que no vemos, pero que empezamos a sentir, que son enfermedades transmitidas por vectores, que son enfermedades transmitidas por el agua y, en algunos países subdesarrollados, enfermedades transmitidas por los alimentos, todo lo cual genera ese contexto de una sola salud que tanto precisa de veterinarios y de médicos. Aunque hayan sido los veterinarios, y eso sí que quede muy claro desde el principio, los primeros que se apuntaron a esta doctrina, enfoque o paradigma, y de ellos reside en la Asociación de Médicos Veterinarios Americana la primera definición de las muchas que se están describiendo constantemente, porque no se ha llegado todavía a un consenso para adoptar la definición definitiva. Así que enhorabuena por el discurso. La verdad es que nos toca la fibra sensible a muchos de los que estamos aquí. Habrá que seguir hablando en este idioma, sobre todo para convencer a muchos médicos escépticos que ven solo en la medicina asistencial pues la razón fundamental de su vida. Y yo creo que la salud pública que empieza en la medicina primaria es la que más se aproxima a esta situación que se genera en el concepto de una sola salud. Para terminar, simplemente decir que la Academia reinicia su actividad. Está prevista una conferencia ya para el día 21, y a lo largo de los siguientes meses hasta Navidad tendremos múltiples actividades de las que ustedes van a ir poco a poco teniendo noticia. Muchas gracias, y como suele ser habitual, compartan con nosotros un pequeño refrigerio en el lugar que todos ustedes conocen, y si no le saben, pregunten al que tengan al lado. Muchas gracias.